Abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Esta es una de las parábolas que se encuentra incrustada en un contexto profético. El capítulo 24 de Mateo nos habla de las señales de los últimos tiempos y al final del capítulo 25 nos habla del juicio de las naciones. Pero entre estos dos bloques proféticos encontramos un mensaje a través de la parábola de las 10 vírgenes, la preparación espiritual, y en la parábola de los talentos es la preparación ministerial o la preparación en el servicio. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno de los problemas que existe hoy en día dentro de la iglesia cristiana es creer que solamente estamos o existimos para recibir derechos y no responsabilidades. Cuando se entra en el marco del matrimonio, por supuesto, hay derechos, pero hay obligaciones. De igual manera, cuando formamos parte de la familia de Dios, somos herederos de Dios, somos hijos de Dios, pero también tenemos obligaciones que hacer como hijos de Dios. Cuando Juan el Bautista nace ya con una misión, era la de preparar el camino del Señor. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ya nacemos con una obligación, y es de predicar la palabra. Desde el momento que ocurre ese milagro, hay 3 doctrinas que forman una sola. Es la justificación, la regeneración y la santificación, y las 3 son 3 rostros de lo que es la doctrina de la salvación. Y cuando se habla de la santificación, eso implica no solo estar apartado de lo malo, sino dedicado al servicio de Dios. Por eso que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, nacemos con un impulso de poder servir a los intereses de Dios. Hace muchos años atrás leía un libro sobre evangelismo personal y el escritor declaró algo que me llamó la atención. En primer lugar me sorprendió. Yo dije: ¿qué es esto lo que él está diciendo? Dijo: el que no gana almas no es salvo. Yo dije: ¿por qué? Y él luego empieza a explicar y habla acerca
por supuesto, de lo que es la santificación. O sea, que uno nace y así es, con un deseo de servir. Si alguien nunca ha tenido el más mínimo impulso de poder ganar un alma para Cristo, esto da una sospecha que la persona no ha sido regenerada y por ende no ha sido justificada. En otras palabras, no es salvo. Pero una persona que ha sido justificada, ha sido regenerada, entonces en la santificación que se da en el mismo momento, le da un deseo de poder servir al Señor. No sabe cómo, no tiene experiencia, pero tiene el impulso de poderlo hacer. Así también, hermanos, nosotros tenemos que comprender esto como hijos de Dios. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, somos responsables de los talentos, de la riqueza del evangelio que nos ha sido encomendada. La relación que vemos aquí de la parábola de las 10 vírgenes en este mismo contexto es una relación más espiritual, más íntima. La relación de esposo y esposa. Pero en este caso la relación de esta parábola es de jefe a siervo o a trabajador. Por eso yo debo de ver también que mi relación con Dios, no solamente debo de estar a cuenta de vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir en la presencia de Dios, pero también me debe de impulsar a poder servir a los intereses del Señor. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora, bajo esta responsabilidad, esta obligación de cada uno de los que hemos nacido nuevo. El tema es: ganar almas es obligatoria al ser salvo. Ganar almas es obligatoria al ser salvo. Si hemos experimentado esta bendición, el amor de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, me constriñe, es decir, me impulsa, me obliga. El hecho de sentir el amor de Dios, la gracia de Dios sobre mi vida, me impulsa a compartir con otros lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso ganar almas es obligatoria cuando somos salvos. Aquí vemos en esta parábola una comparación del reino de Dios con un hombre de negocios. Pero es importante que veamos brevemente lo que es el reino de los cielos o el gobierno de Dios. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos en su naturaleza no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre los hombres para su beneficio. En el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita, es decir, el que está bajo el gobierno de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, va a gozar del respaldo de Dios siempre y cuando esté yo bajo el gobierno o el reino de los cielos. Dios lo que quiere, en otras palabras, es que nosotros le demos la oportunidad. Siendo el Dios, Él no violenta la voluntad, pero Él apela a nuestra voluntad, para que nosotros le demos espacio en nuestra vida, para que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida, nuestra conducta. En el matrimonio no se puede resolver sus problemas si no se le da espacio al reino de los cielos en el matrimonio, como es en la familia, en los negocios, en el quehacer diario, en el trabajo, en lo que sea. Si nosotros entendemos que lo que Dios lo que quiere es: hijo, te quiero ayudar, dame el timón, por favor, yo te voy a ayudar en todos los detalles de tu vida. Si tuviéramos la confianza de decirle: Señor, sí, Señor, aquí está mi vida, te la rindo a ti. Eso es el señorío de Cristo sobre nosotros. Es de tal importancia el reino de los cielos, que es el plan eterno de Dios por el cual se dio Él a sí mismo. Si no fuera tan importante, Jesús no hubiera muerto por ese reino en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera, nos habla de la importancia que tiene. Y la importancia se lo da la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Porque esa es la única esperanza para alcanzar nuestros verdaderos y nobles sueños en el presente y en el futuro. Si Cristo no está gobernando, el reino no está en nosotros, entonces estamos perdiendo el tiempo. Por eso la Biblia dice que tu misericordia es mejor que la vida. Es decir, si yo no permito que las misericordias del reino de los cielos estén sobre mi vida, estoy perdiendo el tiempo. Por eso nos frustramos una y otra vez en los negocios, en
en el mundo educativo, en las relaciones sociales, en todas las áreas, en la vida personal, porque no le estoy dando las riendas o el timón de mi vida al Señor. De ahí que entonces el lugar y la trascendencia de este reino de los cielos es en la tierra y en el cielo. Y en la tierra comienza con el nuevo nacimiento. Cuando Cristo viene a morar dentro de nosotros, ahí empieza el reino. Porque la Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesús viene a gobernar, a reinar, empieza ese reino interno. Y ahí es donde el Señor luego empieza a trabajar como barro en las manos del alfarero. Y ese es el reino. Y Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Pero también no solamente es presente, pero es futuro. Por eso lo mejor está por venir. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el otro lado de la moneda del reino de los cielos está mejor del otro lado. Estar con el Señor. Entonces el reino de los cielos no es temporal, es de carácter eterno también. Entonces sí es tan importante el reino de los cielos. Y ahora, para que comprendamos esa importancia, la relevancia, el Señor usa esta parábola de un hombre de negocios para que nos quede ilustrada lo que significa la importancia de este reino. Pero en este mismo versículo 14, cuando dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí encontramos, como en todo reino, existen leyes, obligaciones. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, inmediatamente en el Sinaí le dio leyes para evitar la anarquía. Dios nos da leyes espirituales para que nuestra vieja naturaleza no se levante en una rebelión y podamos nosotros tener experiencias anárquicas dentro de nosotros. Dios no quiere que se eche a perder la vida por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros malos pensamientos. Entonces Dios, por eso que Él quiere que entendamos que hay ciertas obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Dentro de esas obligaciones tenemos una de ellas es comprender el valor de la provisión para la salvación. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Dios? El mejor bien de Dios para la humanidad es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que comprender que la salvación, el más grande de todos los bienes, es la muerte de nuestro Señor Jesús, porque allí el Señor tomó nuestro lugar y a través de su sacrificio optamos ahora por gracia a la salvación. Entonces yo tengo que comprender lo que significa que se me han entregado los bienes de Dios, y los bienes de Dios es la palabra, entre otras cosas. En segundo lugar, la otra obligación no solo es comprender, sino valorizar. ¿Valorizar qué cosa? Valorizar que Dios me ha tomado en cuenta para propagar el reino. Llamó a sus siervos. Que Dios se haya fijado en usted y en mí. Hay un lindo coro que dice, qué gran milagro es Cristo en mí. Qué gran privilegio cuando escucha Mateo que Jesús le dice, ven y sígueme. Deja el banco de los tributos públicos y le sigue. Jesús le dijo a Pedro y a Juan, sígueme. Dejó las redes y a su padre Zebedeo en la barca y le siguieron. Ahora, usted y yo somos llamados por el Señor. Yo tengo entonces no solamente que comprender el valor de la provisión para la salvación en la muerte de Cristo, pero tengo que valorizar el hecho de que Dios me esté tomando en cuenta. En segundo lugar, otra ley es el servicio. Dice, llamó a sus siervos. ¿Para qué los llamó? Para que sirvieran. Es algo importante en la vida de todos nosotros. Valorizar el servicio a Dios más que el servicio que nosotros hacemos a la empresa o al gobierno o a una institución. El servicio a Dios es sobre cualquier otro servicio, porque es Dios quien me lo está pidiendo y me está llamando a hacerlo. Pero la otra ley y obligación es la responsabilidad. Les entregó los bienes. Aquí nos habla que, hermanos,
Dios nos ha entregado una Biblia, un evangelio. Este es el más grande de todos los bienes que puede haber, porque de aquí trasciende todo, no solamente para la vida presente, sino la vida futura. Y es una gran responsabilidad. El Señor hizo ese tesoro a través de su muerte y su resurrección. Solamente 11 de los 12 quedaron fieles bajo esa responsabilidad en ese instante, cuando Jesús les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Qué enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque la provisión, el recurso espiritual está, pero ahora le corresponde a la iglesia el negociar ese talento del evangelio. Ahora, yo tengo que entender que yo soy responsable de lo que escucho, soy responsable de lo que leo, responsable del conocimiento. La Biblia dice que al que más se le ha dado, más se le ha de demandar. Entonces yo tengo que entender que soy responsable del conocimiento de la palabra. Ahora, si comprendo por lo menos estas 4 leyes, esto me va a ayudar por lo menos a ver estos 5 elementos fundamentales para la propagación del evangelio del reino de Dios. Le voy a mencionar estas 5: la relación laboral, la delegación, la negociación, la rendición de cuentas y la recompensa. Estas 5 cosas están en esta parábola. Veamos entonces, en primer lugar, la relación laboral. Dice que les entregó esos bienes a sus siervos. La relación que vemos aquí es que Dios es el amo, Dios es el jefe, Dios es el patrón. De ahí que, si yo comprendo que aunque Él es mi padre, pero también es mi jefe, y aquí tengo que aprender a obedecer y hacer lo que Él me manda a hacer. No soy yo el jefe, la cabeza de la iglesia es Jesús. En segundo lugar, en esa relación laboral, tengo que comprender que el cristiano es un siervo y ha sido comprado y rescatado para el servicio de Dios. Los siervos en aquel entonces eran prácticamente, algunas veces, que los rescataban, los redimían de algunas condiciones sumamente precarias para ponerlos en alguna casa. Prácticamente servían como hijos adoptivos. Ahora, usted y yo hemos sido redimidos a precio de sangre. La Biblia dice que a precio de sangre usted y yo hemos sido salvos. Por eso la Escritura nos dice allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué habla aquí de adquirido? Porque a precio de la sangre de Cristo fuimos comprados, fuimos redimidos con este propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si yo soy salvo no solamente para no ir a condenación, soy salvo para ponerme al servicio de mi jefe, que es Dios. Entonces, yo tengo que anunciar ese evangelio, las virtudes de la obra de Cristo, de su evangelio. Entonces, en esa relación laboral, debo de comprender, en primer lugar, como he dicho, que Dios es mi amo, mi jefe, pero también que el cristiano es un siervo de Dios comprado para un trabajo específico. Tercero, en esa relación laboral, el crecimiento es en base al trabajo. Desde el momento que le entrega estos talentos, no es para ponerlos de adorno, sino para ponerlos a trabajar. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto significa que no puede haber crecimiento del reino si no es en base al trabajo. Yo tengo que comprender que es importante la oración también como parte del ministerio y del trabajo, pero tengo que enseñar y predicar. Este país, hermanos, necesita muchos predicadores, necesita muchos maestros,
necesita que todos en la iglesia, toda persona nacida de nuevo y en todo el mundo, se requiere que todos pongamos, hermanos, manos a la obra. Cuando Nehemías empieza la reconstrucción de los muros de Jerusalén, eran todos. Eran hombres, mujeres y niños, todos trabajando. Ahora todos somos llamados también a servir al Señor. Ahora, si yo quiero participar del fruto, dice aquí la Escritura, debo trabajar primero. Los números de las almas rendidas a los pies de Cristo, hermano, es por el esfuerzo de cada cristiano, no de algunos de ellos. Lamentablemente estamos dejando esta responsabilidad a muy pocos. La responsabilidad es de todos. Así que en cuanto a esta relación laboral, debo de entender que hay que sudar la camiseta, hermanos. Si no trabajamos, el reino de Dios no avanza. Y además de eso, en esta relación laboral, Dios espera recibir producción. ¿Sabe por qué espera recibir? Porque Él conoce el potencial del valor del tesoro, que es su muerte y su resurrección. Entonces, cuando Él entrega estos talentos a estos 3 siervos, lo delega porque sabe que habrá fruto. Dios va a esperar recibir producción. ¿De quién? De parte nuestra. ¿Qué hicimos con el Evangelio? ¿Qué hice con el conocimiento bíblico? ¿Qué hice con la Biblia? Algunos tenemos varias versiones de Biblia, ¿sí o no? Algunos quizás tenemos hasta más de 15 Biblias. Pero ¿cuántas de esas Biblias las ocupamos para enseñar, para predicar? Ahora hay Biblias electrónicas, lo tenemos en los dispositivos móviles, ¿sí o no? Yo aquí tengo quizás unas 20 versiones de la Biblia. Entonces, ¿pero qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, debo de entender que como hijo de Dios hay una relación laboral, pero también el otro elemento, para que avance la obra de Dios, tengo que comprender la delegación. Versículo 15, dice así: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Les entregó. ¿A quiénes le entregó? ¿A algunos? No, a todos. Aquí eran 3 siervos. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. La delegación de la responsabilidad es para todo el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir yo no tengo un talento, por lo menos un talento. Así que la delegación es para todos. Algunas veces se ha pensado que la predicación es para los misioneros, los evangelistas, los pastores, los maestros. No, la enseñanza del evangelio, la predicación es para todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo. A uno le va a dar más responsabilidad que otros. En segundo lugar, en la delegación es una responsabilidad personal. A uno 5, a otro 2, a otro 1. Personal. Hay una diferenciación. Por tal razón yo no debo de decir, no, esto es de la iglesia. No, es mi responsabilidad. Porque a mí me ha dado por lo menos 1 y tengo que dar cuenta de ese 1. En tercer lugar, en cuanto a la delegación, es conforme a la capacidad individual. Cuando ocupa aquí la Biblia el término según su capacidad, esa palabra en aquel entonces, en los tiempos de Cristo, se ocupaba para hacer ver la capacidad física o moral residente en una persona. O sea que Dios sabe la capacidad que tengo. Y de acuerdo a esa capacidad me va a desafiar con 1, con 2 o 5 talentos. Si yo digo, no puedo, Dios dice, yo no me equivoco, hijo. Porque como Dios es omnisciente, Él sabe que usted puede. Ahora, lo que tengo que hacer es, Señor, si tú me estás poniendo la oportunidad, pongámoslo de este punto de vista, un talento es una oportunidad. Pero Señor, pero esto es demasiado grande. Pero yo estoy contigo, te voy a ayudar. Yo sé que puedes. Entonces, si yo digo, no,
padre, yo renuncio a esto. No, no, yo no puedo renunciar. Aquí, hermanos, como dijo alguien, esto es como la mafia, ¿no? El que se sale se muere. No puedo, ya como hijo de Dios, ya estoy en la familia de Dios y tengo que agarrar el arado y seguir adelante. Pero Señor, esto es demasiado pesado, esto es muy grande, no puedo manejar. Yo sé que puedes, por eso te he delegado a ti esta responsabilidad. Entonces, en la delegación, yo tengo que ver eso, que Dios mira lo que yo no puedo ver, aunque yo me sienta inútil, pero si Dios me lo puso al alcance, es porque Él cree que puedo. Entonces, es ahí donde Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios ve lo que podemos hacer o lo que somos capaces de hacer. Por tal razón, no hay excusa para no multiplicar el talento. En la delegación, no solamente es para todo cristiano, no solamente es una responsabilidad personal, no solamente es conforme a la capacidad, pero es conforme a los dones entregados y la autoridad. El talento al cual se refiere aquí en esta parábola es una medida de peso. Son 75 libras, ya sean de oro o de plata. Pero vea esto, 75 libras de oro está representando el ahorro de 20 años de un obrero. Si este hombre se ha programado y ha sido buen administrador de sus ingresos, de aquel que ganaba en aquel entonces un salario mínimo. Entonces estamos hablando, un talento es un tesoro, ¿no? Ahora, esto nos ayuda a comprender que el valor que tiene el mensaje del Evangelio no se puede medir. Es un tesoro tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Evangelio, hermanos, el valor que este tiene es el valor de Dios mismo. Por eso rechazar el Evangelio es rechazar a Dios. El que va en contra del Evangelio es ir en contra de Dios mismo. Por eso Jesús le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Porque impedir el avance del Evangelio es impedir el propósito de Dios. Por eso que yo debo de comprender que en la delegación que Dios nos hace de este maravilloso conocimiento del Evangelio, es algo sumamente valioso. Cuando dice la Biblia, allá en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, dice, dio dones a los hombres. Dios nos ha dado capacidades a cada uno. Vemos en Lucas 9:1 que el Señor dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Entonces yo tengo que valorizar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a la vez en la delegación es un sistema que se espera una cosecha. Cuando se delega, en este caso, este hombre de negocio, al entregarlo a su siervo, él estaba pensando en una cosecha. Dios espera que nosotros ganemos el Salvador para Cristo, hermano. Mínimo, mínimo. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y criaturas hay en todo el mundo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces me está diciendo que el potencial que hay del poder del Evangelio es tan grande que puede afectar todas las naciones de la tierra. Entonces en la delegación yo tengo que ver que Dios espera una cosecha. Estando claros en esto, me lleva al tercer elemento, es la negociación. En la negociación, a partir del versículo 16, dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. La negociación es muy importante. Ahora, para hacer esto se requiere de esfuerzo. Nadie que va a levantar un negocio se va a una hamaca o a su cama y a soñar que el negocio va a venir del cielo.
y que los clientes ahí van a llegar, que no necesita hacer absolutamente nada. Lo siento mucho. Si usted piensa así, mejor no se meta a los negocios, porque si mete a un negocio, usted va a tener que trabajar mucho. Lo mismo es en el reino de los cielos. Tengo que negociar lo que Dios ha puesto en mis manos. En otras palabras, tengo que trabajar. De hecho, la palabra negociar, que se traduce aquí, significa trabajar o poner en práctica. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si somos hijos de Dios, tenemos que trabajar como Dios trabaja. Y Jesús dijo: y yo trabajo también. Por eso que como iglesia del Señor, yo tengo que ver que si Dios me ha entregado algo, yo tengo entonces que hacer un esfuerzo. Y esto implica tener una visión de ganar. Nadie entra a un negocio si no tiene una visión de ganar. Lo mismo cuando el Señor nos ha delegado, Él está pensando en una ganancia, pero no una ganancia financiera, sino una ganancia de almas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar al más vil pecador y a todos los pecadores de sobre la faz de la tierra y en toda la historia y aún en el futuro. Es una capacidad tan grande. Entonces Dios me dice: hijo, mira, la provisión está, el recurso está, pero tú tienes que tener una visión de extensión. Por eso la Biblia nos dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuál tienda? La tienda de acá, mi mente. Somos muchas veces muy estrechos, especialmente nosotros los salvadoreños, que eso nos han dicho que nosotros vivimos en el pulgarcito de América. Casi pulga, ¿no? Y aquí nada bueno puede salir. Pero no somos nosotros, es la competencia viene de Cristo el Señor. Siempre pensamos en cosas pequeñas. Tenemos que pensar en grande como Dios, porque si Él nos ha dado un tesoro que tiene que afectar las naciones, tengo que ensanchar el sitio de mi tienda. Nosotros estamos acostumbrados o acondicionados con este término: no puedo, no se puede, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que pensar como Dios piensa, porque el recurso es demasiado poderoso, demasiado grande para limitarlo en algo tan pequeño. Entonces, eso implica que tenemos que ver que tengo que ganar almas a través del evangelismo personal, a través de la enseñanza, a través de la predicación, usando los medios que están a nuestro alcance. Tengo que discipular, tengo que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Dios espera que exista muchas almas rendidas a los pies de Cristo. Pero también implica negociarlo correctamente. Llevar la palabra tiene que ser en forma correcta y negociarlo de una manera gratuita. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Hermano, es tan grande el tesoro, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nadie lo puede comprar. Y como nadie lo puede comprar, Dios lo regala. Entonces, lo que tengo que hacer es presentarle a las personas que su vida hecha a pedazos, lo inservible, Dios lo puede quitar por medio del poder de su sangre derramada en la cruz y por la fe, por gracia, gratuitamente, a través de la fe en esa obra, la persona puede experimentar el milagro de la salvación. Eso es negociar el evangelio correctamente. Pero hoy en día, la moda, y eso es triste, que ahora, hermanos, hay muchas indulgencias evangélicas,
mucha doctrina donde se le está diciendo a la persona, haga esto para que Dios le dé esto, haga lo otro para que Dios le dé. No, siempre ha sido por gracia. El precio Cristo lo pagó para la salvación, para la sanidad divina, para la restauración, para la regeneración, para la sanidad divina, todo lo que usted quiera, para la liberación de fuerzas del diablo. Todo es por gracia a través de la fe, presentándolo gratuitamente el Evangelio. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tengo que aprender a negociar. Decirle a la gente, lo sucio que usted tiene, Cristo se lo puede quitar y le da vida eterna. ¿Qué mejor negocio que ese? Le entrego la basura a Cristo y Él me imputa su justicia. Wow, no puedo creer. Y porque es tan grande la misericordia, la razón se enloquece, hermano. Se traba. Como las computadoras, ¿no? Porque no puedes, es que nunca lo voy a entender. Solo aceptarlo por medio de la fe. Y decir, Señor, gracias. Es demasiado grandioso este regalo que tú me das. Pero en esa negociación implica también fatigarse. Dirá, pero estoy demasiado fatigado, pastor. Yo tengo mucho trabajo, lo siento mucho. El primer trabajo que usted y yo somos responsables de dar cuentas es ganar almas. Dios no le va a pedir cuentas que hizo usted en su oficina, en su negocio, en el gobierno. Pero Señor, mira todas estas obras que hice. ¿Sabes qué? Yo te mandé permití que naciera de nuevo, no para que me presentes estos balances. Yo quiero el balance. ¿Qué hiciste con el tesoro que puse delante de ti? Mi evangelio. ¿Dónde están los resultados? Pero para eso tengo que trabajar. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer, oiga, ¿cómo lo dice Pablo? O sea, esto no era una fatiga, no era una carga, era un placer. Yo con mayor placer gastaré lo mío. O sea, las fichas que andaba él ahí, las pocas, porque algunas veces las iglesias ya no le mandaban dinero y él tenía que andar haciendo carpas. Bueno, de todo lo que podía tener, él lo ponía al servicio de Dios, las cosas materiales. Pero también dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Él mismo estaba dispuesto a gastarse sus energías, su tiempo de descanso. Estaba dispuesto a invertir sus talentos, su fuerza, su vejez, todo lo que él tenía. Yo lo voy a entregar para negociar. Hermanos, el evangelio, el reino de los cielos no va a crecer si nosotros no trabajamos. Es que esa es la economía de Dios. Dios hizo la provisión, algo que usted y yo no podemos hacer. Ahora, la responsabilidad suya y mía como iglesia es negociar, presentar con esfuerzo, con mucho trabajo. Cuesta hablarle a las personas una y otra vez, porque nos rechazan. A algunos le van a tirar la puerta, a otros lo van a despreciar, se van a burlar. Pero es necesario presentarles el evangelio una y otra vez. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. Tenemos que hacerlo. Pero y eso implica la negociación, producción. 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2. En la negociación, ¿qué se espera? Producción. Y debo de estar seguro que la semilla del evangelio produce. Gloria al Señor. No tengamos temor. Lo que convence al corazón de las personas es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que la siembra es segura y la cosecha es segura. Ahora, el mínimo aceptable en la negociación es duplicar. 5 talentos me diste, aquí están otros 5 talentos, resultados. 2 me diste, aquí están otros 2. La pregunta es, si usted y yo hemos recibido la salvación por la fe y por gracia en Cristo Jesús, ¿cuántas almas he ganado para Jesús en este año? Algunos
no recuerdan ni siquiera este año ni los 5 años atrás. Una persona. Deberíamos no tener una meta de ganar un alma al año. Hermano, lo mínimo debería de ser una alma por semana. Pero me atrevo mejor a decir una al día. Pero eso sí, no es imposible. Lo que sucede es que no aprovecho las oportunidades. Dios me pone personas a mi lado en cualquier lugar, en el supermercado, en la gasolinera, en la calle, en el trabajo. Aún si estamos en la oficina y de repente, por A o B razón, hacemos una pausa, ¿por qué no podemos tomar el directorio telefónico y decir, voy a hacer una llamada? No sé quién es esta persona, pero lo voy a evangelizar. ¿Sabe que mi madre, ella tenía una meta, ganar una alma al día? Y cuando ella no podía, por A o B razón, tener ese contacto con otras personas, o las personas le habían rechazado, pero ella no estaba conforme, entonces ella se ponía a orar y agarraba el directorio telefónico. En aquel entonces era como un ladrillo así, ¿no? Entonces decía, Señor, dame, Padre, gracia para que al hablarle a esta persona te reciba. Algunas personas, me dijo mi madre, la insultaron varias veces, pero en otras oportunidades me contó que muchas aceptaron a Cristo, pero me llamó la atención de 3 casos que ella me mencionó. Dice que una vez una mujer, cuando recibe la llamada de mi madre, ella estaba parada en una silla con una soga al cuello, y cuando suena el teléfono, dijo, quiero ver quién es. Se quita la soga, baja de donde estaba, y mi madre la ganó para Cristo. Y luego ella se congregó en la iglesia y fue bautizada. ¿A dónde estaría esa persona? Hermanos, es tiempo de ganar almas. Me recuerdo cuando ella estaba en el hospital, estaba enferma. Entonces me decía, hijo, yo llegaba a ver a mi mamá, hijo, me he dado cuenta que en aquella habitación esa persona no conoce a Cristo, ve a predicarle. Sí, mami. Y yo iba otro día, fulano, mira, ya me gané el doctor, me gané la enfermera, pero tú ve a ganarte a aquella persona. No puedo ir porque estoy aquí en la cama. Ve tú, me dice. Entonces, hermanos, qué lindo es por tener una visión. ¿Sabe qué? La persona que gana almas es feliz. ¿Sabe por qué es feliz? Porque, hermano, el gozo de Dios lo inunda. Porque está haciendo el mejor trabajo de su vida. Su mejor trabajo no es hacer dinero. Su mejor trabajo no es tener popularidad. Su mejor trabajo no es, hermano, los intereses que gana de una u otra forma en esta tierra. Porque estas cosas solamente le dan una alegría momentánea y de ínfima calidad. Pero cuando usted gana alma, el gozo de Dios lo inunda profundamente. Se siente útil cuando los demás lo ven inútil a usted. Usted se siente, hermano, que es un instrumento en las manos del Dios poderoso. Entonces eso le da una paz inmensurable, aunque esté pasando por los momentos más difíciles. Ese es el calzado en la armadura, o la parte de la armadura del cristiano que aplica la armadura de Dios para su vida. Hermanos, hay que negociar. En cuarto lugar, si quiero realmente propagar el evangelio, recuerde, tengo una relación laboral con Dios. Segundo, Dios me ha delegado. Tercero, Dios me pide negociar, trabajar, multiplicar. Y Él no va a admitir la negligencia laboral. En cuarto lugar, rendición de cuentas. A partir del versículo 19 al 30, de repente aparece el Señor de los talentos y pide cuentas. En esta rendición de cuentas que un día nosotros todos, cada uno en forma particular, tendremos que dar a Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando habla de esta parábola, la habla en un contexto de la profecía bíblica. Todos estamos esperando la venida de Cristo, pero ahora como que el Señor nos dice, está bien, espera mi venida, pero espera mi evaluación de tu trabajo también. ¿Qué tal, hermanos? ¿Tenemos ya los reportes financieros del reino de los cielos? Tengo ya listo decir, Señor, me diste el evangelio. Es más,
Estuve toda mi vida en la escuela dominical, estuve en el CCDL, en el Centro de Capacitación de Líderes y Discípulos, estuve en el Instituto Bíblico, en el seminario, peor todavía, porque al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Entonces, Señor, mira, ya escuché el Evangelio por años y años, pero es que no solamente era para ti, no será para quedarte con los brazos cruzados. ¿Acaso no valorizaste que un tesoro tan grande como es mi sacrificio es para el alcance mundial? Dios ahora nos va a pedir cuentas. La venida de Cristo tengo que verla no solamente como que yo voy a estar mejor, sino tengo que verlo también como la rendición de cuentas. Las características que vemos aquí es que Dios nos da tiempo, porque dice, después de mucho tiempo, el Señor de esta parábola regresó. ¿Qué significa eso? Dios nos da suficiente tiempo y oportunidades para trabajar. Cuando Dios le da a usted una oportunidad y le da tiempo, es para que luego no digamos, no tuve tiempo. No existe excusa. Otra característica es que llegará el tiempo de rendirle cuenta a Dios mismo en forma particular. Tercero, otra característica es este carácter individual. Mamá, ¿por qué no estás conmigo para cuando hable con el Señor? Nadie va a estar con usted. En el tribunal de Cristo va a ser el lugar de rendir cuentas. Y cada uno va a dar cuenta. Por eso dice la Biblia, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que cada uno recibirá según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Acuérdese de eso. Y además, no podemos presentarnos sin fruto. Los que multiplicaron el talento traían fruto. Y la respuesta fue, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, en la rendición de cuentas, esto me lleva también a poder ver, hermanos, que las obras reflejan la naturaleza del corazón. Porque este hombre que no multiplicó hizo algo indebido. Y la evaluación del Señor, de la parábola o de Dios, es diferente. El amor a Dios, hermanos, por su gracia en nuestra vida se muestra al involucrarnos en la salvación. Si realmente yo amo a Dios, me involucro en lo que a Dios le importa. La Biblia dice en Santiago, capítulo 2, versículo 17, la fe sin obras es muerta. Si yo digo que amo a Dios y tengo fe en Dios, muy bien, entonces muéstrame tu fe a través de las acciones de la fe. Porque la fe no solamente es un asentimiento mental, sino que es una acción. Si yo creo en el poder del Evangelio, entonces tengo que enseñarlo, tengo que predicarlo a nivel personal. Hoy estamos acostumbrados a que los medios de comunicación están haciendo una tarea. Algunos que están predicando están haciendo su tarea. Pero entonces la mayoría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Espectadores. En lugar de meternos a la cancha, de formar parte del equipo, somos espectadores. No, aquí se está haciendo la obra. No, yo doy dinero para eso. No. Hermano, no solamente es ofrendar y diezmar, es dar nuestra vida, nuestros labios, hablar de Cristo, ganar almas para Cristo. No se puede sustituir la predicación y la enseñanza a través de los medios de comunicación por el evangelismo personal. Usted tiene que ganar a su familia para Cristo. Usted tiene que ganar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a todas las personas que le rodean. Es responsabilidad suya y mía. Pero el desprecio a la gracia de Dios se muestra en la indiferencia a la propagación del Evangelio. En otras palabras, podemos decir que es una negación silenciosa a la fe. Cuando alguien ya no quiere comunicar la palabra, sencillamente es porque ya no le importa. Y porque ya no le importa, porque las 30 piezas de plata para mí son más valiosas. Ese fue el pensamiento de Judas. Jesús a un lado, las 30 monedas pesaban más para él. ¿Y qué pasó? Al final
lo despreció. Y esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque cuando alguien empieza a perder su relación con Dios, entonces pierde el conocimiento de Dios. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él ya había perdido la percepción de quién es Dios. No es cierto. Dios no es un hombre duro, sino que una persona cuando se aleja de Dios, cuando pierde su relación con Dios, pierde el conocimiento de quién es Dios y por ende se justifica: tuve miedo, cobarde. Se justifica: escondí tu talento. En otras palabras, no hice nada. El diagnóstico de Dios sobre una persona como esta, de un corazón negligente, está en el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Vea esto: siervo malo. La palabra malo aquí, hermanos, en el original significa maligno, es decir, con sentimientos o afectos malos, o sea, planificador de cosas malas. Cuando el Señor le entrega el talento, dice, llamando a sus siervos, significa que era un siervo. Dios conoce quiénes son sus hijos. En el transcurso de la vida empezó a perder relación y estimación por su Señor y por ende despreciando su obra, de tal manera que luego ya no tiene la misma relación y percepción de lo que es Dios. Y además de eso, él entonces está señalando a Dios como culpable, porque sé que tú eres hombre duro, que siembras donde no, recoges donde no has sembrado. O sea, en otras palabras, yo no soy culpable, tú eres culpable. ¿De quién soy yo? ¿Se da cuenta? Y a la vez, cuando dice acá que es un siervo malo, es porque ya era una maquinaria de sentimientos y pensamientos malignos. Ya no es cuestión de que es un error, sino que ya es un productor de maldad en su corazón y por ende negligente. La palabra negligencia en el original significa aquello que causa encogimiento o reducción. O sea, la negligencia lo que hace es reducir y no multiplicar. El que reduce, el que no multiplica, sencillamente es porque su corazón ya está malo, ya hay malignidad y a la vez se proyecta a través de la reducción en lugar de la multiplicación. Entonces, las consecuencias para este siervo, le dice el Señor: quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Perderá la oportunidad que Dios le dio. Un talento es una gran oportunidad, es un gran privilegio, pero también otro va a tomar su lugar para multiplicar el talento. Dárselo al que tiene 10. ¿Por qué al que tiene 10? Porque este es responsable, porque ha entendido el valor. Hermano, ¿cuántas veces, hermanos, han habido talentos que nos han sido quitados? ¿Por qué? Porque no los puse a trabajar. Y lo peor de todo, y esto es lo que muchas veces, hermanos, también cuando uno lee el último versículo de esta parábola, uno dice: ¿cómo es esto? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. La palabra inútil significa sin provecho, o que se hizo inútil. En otras palabras, hubo un tiempo que fue útil, pero por entrar en una especie de apostasía, se hizo inútil. Por eso en Romanos 3:12 dice: a una se hicieron inútiles. No es que siempre fueron inútiles, no que se hicieron en el proceso. Perderá, hermanos, la oportunidad de la salvación. En este sentido, recuerde, la salvación no es por obras.
sino que la falta de obras aquí está reflejando que se apartó de Dios tiempo atrás. Entonces, al haberse apartado, el haber renunciado, en otras palabras, haber caído en la apostasía, por eso enterró el talento, no le importó nada. Entonces, no quería nada con el Señor. Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo. Mira, hijo, ten cuidado. Si esto le pasó a Judas, por eso Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Vivía en un lugar donde había mucho dinero, Sodoma y Gomorra. Pero dice la Biblia que ella miró hacia atrás. En otras palabras, Sodoma no salió del corazón. Cuidado con esto, hermanos. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios y amamos las cosas de esta tierra, podemos en un momento dado vender a Cristo, en otras palabras, caer en una apostasía. Y es un pecado que solo el cristiano puede cometer. Un cristiano nacido de nuevo. Por eso dice acá, echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿A qué se refiere ahí? El infierno. Porque eso es lo que pasa con una persona que deja de amar y estimar el evangelio de Cristo. Tarde o temprano se va a ir desligando, como Judas, hasta que Satanás, dice la Biblia, entró en él. Y en último lugar, la recompensa. La recompensa viene, hermanos. Entra en el gozo de tu Señor, hoy y mañana. Un día Dios nos va a decir, hijo, por cuanto tú hiciste esto, aquí está esto para ti. No solamente, hermanos, en lo que es en sí, el estar con el Señor, eso es por gracia. Igual todo el trabajo, pero cuando le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, algunos creen que en el cielo no habrá trabajo. Habrá trabajo, hermano. Habrá más trabajo. Yo, Señor, allá quiero estar en el mar de cristal, Señor. Y si no sé si van a haber palmeras, lo que sea, pero yo quiero estar ahí, Señor. No, hijo, sí, vas a disfrutar, pero vas a trabajar también. En otras palabras, el trabajo que hoy se hace incide en el trabajo en la eternidad. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. No solo ahora, sino el día de mañana y especialmente en el milenio. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero hermanos, viene el momento. Padre Celestial, en este día abrimos nuestro corazón a ti. Te suplicamos, Señor, que hagas algo en nuestra vida. Ministranos, Señor, al participar de los elementos de la Santa Cena. En este instante, Señor, ayúdanos a comprender que somos responsables del significado de estos elementos de la cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos símbolos nos hablan del tesoro, el tesoro que tengo que negociar. Tengo que comprender que estoy obligado, y es una obligación laboral, es una obligación la delegación. Desde el momento en que he sido delegado, estoy obligado a la negociación, estoy obligado a la rendición de cuentas y también a la recompensa. Señor, en este día te pido para gloria de tu nombre que nos deje una pasión para ganar almas. Señor, ya no podemos quedarnos así, Señor. Cada uno en forma particular, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Un día de estos tú vienes y tengo que rendir cuentas de la oportunidad, del día, la semana, los meses, los años que tú me diste, de los momentos que pusiste a mi alcance para hacer algo y no lo hice, Señor. Perdona todo pecado de negligencia, perdona, Señor, todo pecado de omisión, porque eso es darle espacio al diablo, Señor, al no hacer lo que tengo que hacer por tu lado, mi Señor. Señor, perdónanos. Padre, en este momento, límpianos con tu sangre. En el momento, hermanos, que participemos de los elementos de la Santa Cena, y pueden pasar, por favor, repartiendo los elementos para todo aquel que ha aceptado a Cristo y ha pasado por las aguas bautismales. Recuerde, tomemos estos elementos con gratitud por lo que el Señor ha hecho, pero de gracia he recibido, tengo que dar de gracia también.